The judge looked at me. Go ahead. I would like Miss Cole to clearly state under oath whether she personally verified the identity of the man she claims assaulted her. The room fell silent. Vanessa glanced at me and her lawyer tensed. That's already been established. No, I said calmly, it hasn't. The judge turned to Vanessa. Answer the question. She hesitated, then swallowed. No, she said quietly, I didn't verify his identity. A murmur spread across the gallery. You assumed he was my husband because he said so, I continued. Yes. And because he knew personal details about me. Yes. Details that could have been accessed through our company records. Her lawyer stood quickly. Objection. Overruled, the judge said firmly. Answer. Vanessa paused, then admitted, yes. I turned toward the back of the room. Emily was sitting there, watching, as always. Your Honor, I continued, I request the court subpoena internal access logs from our company. The atmosphere shifted. Vanessa's lawyer frowned. On what grounds? On the grounds that someone accessed my private address and personal data shortly before Miss Cole visited apartment 302. Emily's expression changed, just slightly, but enough. The judge leaned forward. Are you suggesting a third party orchestrated this? I'm suggesting the man Miss Cole met may have been given access to my personal information. Vanessa spoke suddenly. He asked if Emily still handled employee access files. The room froze. Her lawyer turned sharply. What? He asked if Emily still handled employee access files. All eyes shifted. Emily stood slowly. I don't know what you're implying, she said, her voice controlled, too controlled. I stepped forward. You processed my emergency contact updates 5 years ago, correct? Yes. You had access to my listed apartment address. Yes. And you knew Vanessa volunteered to deliver documents that night. That's speculation, is it? Emily's jaw tightened. The judge intervened. Miss Reed, are you accusing your colleague? I'm asking why the only 2 parties who knew about that apartment were me and our HR department. For the first time, Emily's composure slipped. I was just doing my job. Did your job include sharing my address with an outsider? Gasps filled the room. I would never. Then explain how a stranger knew exactly where to wait. Silence. Vanessa spoke again, her voice unsteady. He asked if Emily still handled employee access files. The room froze. The judge struck the gavel. This is a serious allegation. Miss Harper, you will remain in this courtroom. Emily sat down slowly. I didn't do anything illegal, she muttered. I looked at her steadily. Then who did you give the files to? Her breathing shifted. I didn't give them to anyone, but someone accessed them. She fell silent. The judge turned to the clerk. Pull the internal access records immediately. Emily's lawyer stood from the back. This is outrageous. No, what's outrageous is a possible identity fraud case tied to a false assault accusation. Vanessa reached for my hand under the table. Do you think she's behind it? She whispered. I think she's involved, I replied quietly. Emily suddenly stood again. You don't understand, she said, her voice rising. Then help us understand, I said. She looked around the courtroom, the judge, the lawyers, the officers, then back at me. You were never the target. My stomach dropped. What does that mean? She let out a quiet laugh. You still think this is about revenge or money. Then what is it about? She shook her head. You really don't know what your husband was involved in. The room felt colder. Say it, I demanded. Her voice lowered. He didn't die in that accident. The words landed heavily. Vanessa's grip tightened around my hand. Then where is he? I asked. Emily met my eyes. For the first time, she looked uncertain. He ran, she said, and he left you with something he shouldn't have. My heart raced. The key? She didn't answer,
but she didn't deny it. Ese día entendí que una boda también puede convertirse en un juicio silencioso. Mi hija apareció con su vestido blanco, el maquillaje perfecto y la mirada completamente rota. El moretón debajo de su ojo estaba cubierto con base y corrector, pero no lo suficiente. Era pequeño, pero estaba ahí, oscuro, evidente, gritándole a todo el salón algo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Todos lo notaron, las damas de honor, mis hermanas, incluso el fotógrafo. Pero nadie dijo nada. La música siguió sonando, las risas también. Las copas se alzaban para brindar como si fuera la boda perfecta. El silencio fue lo único sincero en toda la sala. No vivimos juntas, no la veo todos los días, pero hay dolores que una madre reconoce incluso a la distancia, incluso cuando su hija intenta esconderlos. Sofía entró del brazo de su prometido, Daniel. El hombre que estaba a punto de casarse con ella sonreía con tranquilidad, como si todo fuera perfecto, como si nadie pudiera ver lo que yo estaba viendo. Entonces levantó su copa, miró a algunos invitados y dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Las relaciones funcionan mejor cuando cada uno entiende su lugar. Algunas personas rieron, pensaron que era una broma, pero él continuó. Las parejas tienen que aprender a obedecer, porque al final del día, el hombre es el que manda. Esta vez casi nadie rió. Algunas miradas se desviaron hacia mi hija. Sofía bajó los ojos y en ese momento sentí un nudo en el estómago, porque entendí algo que ninguna madre quiere aceptar. Tal vez mi hija estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Pero para explicar cómo llegamos a ese momento, tengo que retroceder varios meses, porque cuando Sofía me habló de Daniel por primera vez, jamás imaginé cómo terminaría esta historia. Fue una tarde tranquila. Sofía llegó a mi casa con una sonrisa enorme y dijo algo que lo cambió todo. «Mamá, creo que conocí al hombre con el que quiero casarme». En ese momento sonreí. No sabía que esa frase sería el inicio de algo mucho más oscuro. Porque la primera vez que escuché el nombre de Daniel, también fue la primera vez que sentí una pequeña alarma dentro de mí. Una sensación extraña, como cuando algo no encaja, pero aún no sabes por qué. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo que esa fue la primera señal que todos decidimos ignorar. Al principio todo parecía perfecto. Sofía hablaba de Daniel como si hubiera encontrado al hombre ideal. Decía que era atento, que siempre estaba pendiente de ella, que le escribía cada mañana para preguntarle si había dormido bien. Las primeras semanas fueron de flores, cenas y mensajes románticos. Pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Cada vez que Sofía venía a visitarme, miraba su teléfono constantemente, como si estuviera esperando un mensaje o como si temiera que alguien se molestara si no respondía de inmediato. Una tarde estábamos tomando café cuando su celular vibró. Sofía lo miró y suspiró. ¿Es Daniel? Sí, respondió. ¿Todo bien? Asintió, pero su sonrisa parecía forzada. Solo quiere saber dónde estoy. No le di demasiada importancia. Muchas parejas hacen eso. Pero después empezó a ocurrir cada vez más. Daniel quería saber dónde estaba, con quién estaba, a qué hora regresaría a casa. Al principio, Sofía decía que era porque él se preocupaba por ella. Es muy protector, me explicó una vez. Pero una noche ocurrió algo que me dejó pensando. Sofía estaba cenando conmigo cuando su teléfono sonó otra vez. Contestó, «Hola, amor». Hubo unos segundos de silencio. Luego su expresión cambió. «No, estoy con mi mamá», dijo. Escuché la voz de Daniel al otro lado. No pude distinguir. «Sí, ya voy para allá», dijo antes de colgar. «¿Te tienes que ir?», pregunté. Ella asintió rápidamente. «Daniel tuvo un día difícil. Dice que necesita verme». Se levantó de la mesa casi de inmediato. Ni siquiera terminó de cenar. Cuando salió por la puerta, sentí una incomodidad difícil de explicar. No era normal. Pero lo que más me inquietó fue lo que ocurrió unas semanas después. Una tarde, Sofía llegó a mi casa con una noticia.
Una noticia que me tomó completamente por sorpresa. Daniel me pidió matrimonio. Levantó la mano y me mostró el anillo. Era hermoso, grande, brillante, pero algo en su mirada me hizo sentir que la historia no era tan simple. «Fue muy rápido, ¿no crees?», pregunté con cuidado. Sofía dudó unos segundos antes de responder. «Daniel dice que cuando sabes, sabes». Luego añadió algo más, algo que en ese momento me pareció extraño. Dice que una mujer no debería dejar escapar al hombre correcto. En ese instante recordé algo, la frase que había dicho en nuestra cena, aquella sobre el orden en las relaciones. Y por primera vez, una pequeña preocupación empezó a crecer dentro de mí. Pero lo que no sabía entonces era que Daniel tenía prisa por casarse por una razón muy específica, una razón que descubriría demasiado tarde. Pero antes de seguir con la historia, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Escríbelo en los comentarios. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me escuchan, porque lo que ocurrió después fue la primera vez que vi a mi hija realmente asustada. Y cuando pasó, todavía faltaban meses para la boda. Con el paso del tiempo, empecé a notar cambios en la vida de Sofía. Cambios que al principio parecían pequeños, pero que poco a poco empezaron a preocuparme. Sofía siempre había sido una mujer muy trabajadora. Tenía un buen empleo en una empresa de arquitectura y llevaba años construyendo su carrera. Le gustaba trabajar, le gustaba sentirse independiente. Daniel, en cambio, no tenía la misma estabilidad. A veces decía que estaba comenzando nuevos proyectos, otras que estaba esperando una mejor oportunidad. Pero lo cierto era que Sofía trabajaba todos los días y Daniel casi siempre estaba en casa. Hubo algo que empezó a llamarme mucho la atención. El coche, ese coche, lo había comprado Sofía con su propio dinero. Lo había pagado después de años de esfuerzo. Sin embargo, cada vez que la llamaba por las tardes, escuchaba algo curioso. «Daniel salió con el coche», me decía. Al principio no pensé nada malo, pero después empezó a ocurrir casi todos los días. Daniel usaba el coche para todo, mientras Sofía tomaba taxis o transporte público para ir al trabajo. Una tarde le pregunté por qué. Sofía solo respondió: «Daniel le resulta más cómodo conducir». Intentó decirlo con naturalidad, pero algo en su tono me hizo pensar que esa no era realmente su decisión. También empezó a visitarme menos. Antes venía casi todos los fines de semana. Ahora podían pasar semanas sin verla. Siempre había una razón. Daniel estaba cansado, Daniel quería pasar tiempo con ella, Daniel había planeado algo. Pero una tarde ocurrió algo que me hizo empezar a preocuparme de verdad. Sofía llegó a mi casa sin avisar. Cuando abrió la puerta, noté que estaba nerviosa. No tenía su coche. Había llegado en taxi. «¿Qué pasó? ¿Todo está bien?», le pregunté. Ella dudó antes de responder. Se sentó en la cocina y comenzó a jugar con sus manos. «Daniel se molestó conmigo hoy. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esta vez su voz era distinta, más baja, más insegura». «¿Qué pasó?», pregunté. Sofía suspiró. «Llegué tarde del trabajo. Había tenido una reunión que se alargó más de lo esperado. Cuando llegué al apartamento, Daniel estaba esperándome y estaba enojado. Me explicó que él le dijo que una mujer comprometida debería pensar